Bueno, damos inicio con la conferencia central, la que nos acompañará el doctor Nelson Morina, psicólogo de la Universidad de los Andes, especialista en opinión pública y mercadeo político, máster y doctor en psicología social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesor asociado del Instituto de Psicología de la Universidad del Valle, en donde ha sido director de la maestría, el doctorado y el pregrado en psicología. Es líder de la línea de investigación en narrativas, subjetividad y construcción social, par evaluador del Ministerio de Educación Nacional, profesor invitado en numerosas universidades nacionales y extranjeras, y sus principales temas de interés son subjetividad, paz y métodos de producción de conocimiento. Además, tengo el gusto de conocerlo hace muchos años y de poder haber aprendido de él en esta área de narrativa en particular. La psicología nos acompañará con su ponencia principal, La psicología social no es social, principios éticos para una adecuada profesionalización. Don Molina, muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, buenos días. Me complace muchísimo estar aquí hoy porque es un reto. Desde que Blanca Patricia me llamó en enero, tal vez se constituyó en un reto y una oportunidad de organizar cosas que uno viene pensando y compartiendo en diferentes momentos. Entonces, de verdad que estoy muy complacido, agradezco al colegio, agradezco a Scofapsi, agradezco a la Universidad del Rosario y al proyecto de ética psicológica la invitación, porque, como digo, me ha retado, en primer lugar a escribir, en segundo lugar a pensar y organizar algunas cosas sobre esto. Y el título mismo pues no deja de ser retador. La psicología social no es social. No sé cómo salgamos más tarde, pero de alguna manera lo que pretendo es plantear una serie de reflexiones llamadas a la rigurosidad y a la exigencia. Entonces voy a hacer un recorrido, espero que el tiempo nos alcance, espero ser muy riguroso con ello. Entonces procedamos de una vez. La idea es, pareciera que la psicología social está en auge, ¿cierto? Y eso, pues de alguna manera es una buena señal, pero la pregunta que yo me hago es en auge, ¿qué es lo que está en auge? ¿La psicología social o lo social de la psicología? ¿Sí? Y esto porque me parece que es una necesidad de precisar en el escenario de lo ético. Astrid señalaba ahora los 4 elementos de la Declaración del 2008. Y en esos 4 elementos hay una serie de condiciones muy importantes alrededor de lo conceptual, alrededor de lo dignificante, alrededor de lo contextual, pero que nada de eso se entendería sin lugar a dudas aparte de lo teórico o aparte de una rigurosa formación. Yo simplemente quiero comenzar haciendo una pregunta. Se la hago muchas veces a estudiantes. Si alguna persona muy querida entra en un problema cardiovascular, en un problema de un infarto, en una afectación cardíaca, uno espera que el cirujano que lo atienda sea la persona más cualificada y calificada que pueda haber en el lugar a donde uno acude. Pero cuando uno hace el sondeo entre los colegas y entre estudiantes, de a qué colega recomendaría entre muchos una remisión o atención de un caso, uno a veces se pone a pensar, ¿a quién le digo? Ni siquiera los psicólogos muchas veces confiamos de los propios colegas o de los propios compañeros con quienes nos hemos formado o de con quienes estamos trabajando. Y ese es un llamado muy importante a la reflexión sobre lo ético. La psicología social desde los 70, con la famosa llamada crisis de la psicología social, que fundamentalmente fue una reflexión acerca de que la psicología social debería dejar de ser de alguna forma experimental, trabajo en laboratorio, trabajo aislado, para ser más relevante socialmente. Sin lugar a dudas, desde esa época la psicología social ha tenido una serie de cambios muy importantes y se ha vuelto más relevante. Pero lo que hay que pensar es que no es que haya avanzado en la única vía de la relevancia del compromiso social, sino que el trabajo que venía también de línea experimental ha continuado. Es decir, los modelos teóricos en ciencias sociales no desaparecen, se van empezando a complementar en paralelo, con lo cual, esa es otra discusión, con lo cual lo que tenemos no es un conocimiento científico, sino que las teorías sociales serían perspectivas éticas. Eso lo podríamos discutir más adelante si fuera el caso. Pero lo que quiero señalar con esto es que esta psicología social, particularmente, que comienza a ser más pertinente,
pues tiene unos llamados muy importantes, y creo que también Astrid hacía unos señalamientos históricos muy valiosos, en términos que en los 80s, con la psicología social latinoamericana en cabeza de personas que todos reconocemos muy fácilmente, como Martín Baró, Maritza Montero, Ignacio Dobles, Elizabeth Lira, aquí en Colombia desafortunadamente Miguel Salas, también el profesor Emilio Espejo, gente que trabajó sobre cosas alrededor de la pertinencia aplicada de la psicología social, pues esa salida de la Torre de Marfil de la crisis de los 70 se hizo muy evidente, sin lugar a dudas, funcionó, y al día de hoy eso ha traído una inercia profundamente grande que no me deja claro al día de hoy si esa psicología social es social. Por eso digo, la psicología social no es social, y lo planteo como una premisa en sí mismo. Aquí en Colombia hubo en el año 2016 tres trabajos muy bonitos, donde mostraron que la pertinencia social de la psicología no es de la psicología social, sino de la psicología, perdón por el juego de palabras. Alrededor del cierre de la firma de los acuerdos de paz, la Fundación Konrad Lorenz, junto con la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, editó un monográfico de la revista de ellos llamada Psicología y Paz, donde unos 15, 20 psicólogos del país de diferentes áreas, no solo sociales, escribimos sobre la pertinencia social de la psicología. Lo mismo en un proyecto que hicimos desde Ascofapsi y el Colegio Colombiano de Psicólogos, una gaceta que salió para el Día del Psicólogo, que está disponible desde las páginas de las dos instituciones, de los compromisos sociales de los psicólogos alrededor de la paz, y cómo áreas aparentemente tan distantes como la neuropsicología contribuirían en la construcción y desarrollo de paz. La neuropsicología tiene un trabajo importantísimo en el proceso de paz, que es rehabilitación. Eso nadie lo ha visto. ¿Sí? Ahí se dice, es decir, lo que quiero llamar la atención es que el compromiso social no es de la psicología social. Yo a veces quisiera que me quitaran esa responsabilidad encima. Desafortunadamente los temas que uno trabaja pues también lo ponen en ese tema, pero es una responsabilidad de todos, es decir, ni nadie hace psicología fuera de contextos, fuera de pertinencias. Entonces, yo creo que la psicología hoy en día en Colombia tiene una relevancia enorme a nivel social y a nivel político. Hay una colega que trabaja en psicología política en Argentina, y ella vive ciertamente fascinada cuando viene a clases o a conferencias a Colombia, porque dice que el nivel del conocimiento de contexto y compromiso político y de interés social de los estudiantes de psicología en Colombia no lo ve en Argentina. Ahorita más adelante les diré que es cierto, pero también que lo dudo muchísimo con algo que vamos a señalar. Entonces vamos a empezar mirando por algunas cosas. No es casual, creo yo, que en este auditorio estemos 30 personas y no esté lleno. Y esta foto tiene historia. En el año 2008-2007, iniciando el Colegio de Psicólogos, se hace una reunión del Colegio de Psicólogos Antioquia, Chocó, en Medellín, en las instalaciones de la Luis Amigón. La primera conferencia, por supuesto, fue la de la psicología clínica, que van a poner a abrir un evento grande al psicólogo social. Eso es una cosa, pues, primero lo primero, ¿no? Y estaba lleno el auditorio, absolutamente lleno, en el piso, pues, la gente de pie. Terminó la persona que hizo la conferencia, todo el mundo genial, y apenas terminó la mitad se paró y se fue. Eso habla de la comprensión que hay de psicología social, que desafortunadamente también es consecuencia de lo que los psicólogos sociales hemos hecho. ¿Sí? También lo digo de esa manera. Entonces, ese día terminé diciéndoles, miren, yo lamento que la mitad se haya ido, que no estoy seguro que lo que vaya a decir sea tan importante o tan interesante como lo que dijo el colega de clínica, pero creo que es importante que nos escuchemos. Además les digo otra cosa, yo soy psicólogo social por elección, no por incapacidad de ser clínico. ¿Sí? Porque es que esa es la otra, ¿no? El que se va de social, pues hombre, es que es alguien que no tiene el perfil de la escucha, de la empatía, que no puede... No, yo soy psicólogo social por elección, no por incapaz de ejercer otra área, y de hecho he ejercido otro tipo de cosas, incompetencias psicológicas profesionales, ¿no? O incompetencias del ejercicio profesional. Entonces soy psicólogo social por elección, no por incapaz. Pero esto supone un reto tremendamente importante, y la consecuencia de ese tipo de decisiones radica justamente en lo que voy a señalar. Bien, cuando uno empecé mirando qué significa social en la RAE, y la RAE tiene 6 acepciones de social, aquí coloqué tiene 7, aquí coloqué 6, pero quiero resaltar 2 particularmente, ¿sí? La primera es
que repercute beneficiosamente en toda la sociedad o en algún grupo social. Eso parecería ser lo que entendemos por psicología social. Algo que repercuta beneficiosamente en un grupo. ¿Cómo? No importa. Simplemente que se haga. ¿Cierto? Ser psicólogo social es trabajar en un escenario social. Ya vamos a explicar eso de dónde viene y cómo lo entendemos. Y en segundo lugar, que está relacionado con actividades que se llevan a cabo como miembros de una sociedad. Y vuelvo y pregunto, ¿ese es el encargo para solo los psicólogos sociales y los demás? Vamos a ver de dónde surge parte de ese estereotipo a mi manera y de esa comprensión limitada en nuestra psicología. Entonces, la premisa que voy a plantear, a sabiendas de que esto levanta profundas discusiones, es que la psicología social, el carácter social de la psicología social, que aparentemente hay una redundancia, pero las dos palabras no son lo mismo. El carácter social de la psicología social no se deriva de un carácter emancipatorio, altruista o práctico, por lo cual su definición proviene de otras condiciones que han de analizarse como principio ético para una adecuada profesionalización. Miguel Salas, mi profesor de psicología social, un día en clase nos dijo es que la psicología social no sirve para nada. Y estoy de acuerdo con él. Ni la psicología social, ni la psicología del desarrollo, ni la psicopatología. Las teorías en psicología no sirven para nada, a menos de que le hagan uno preguntas aplicadas. La psicología social no sirve para nada. Otra cosa es que la discusión de los 70s nos haya llevado a plantearnos que esas teorías y esos conocimientos han de ser transferidos a una intervención y a una influencia social importante. Y en eso estoy de acuerdo. Pero la psicología social inicialmente es teórica y voy a irlo mostrando y desarrollando en este proceso. Entonces, lo primero que puede sonar raro, entonces, ¿a qué se dedica la psicología social? A nada. A nada. El psicólogo del desarrollo no se dedica a nada menos que lo lleve al campo educativo. El psicopatólogo no se dedica a nada menos que vaya a la clínica. No sé si soy claro con lo que quiero decir. Nos dedicamos a pensar, si quieren. Por eso el llamado de bajar de la Torre de Marfil. El problema es que nos bajamos de la Torre de Marfil y le dimos la espalda. Por eso creen que la psicología social es, pues vayamos a terreno. Y por eso vine hoy de corbata, porque no solamente andamos siempre de blue jean y mochila. Un día un colega de organizacional me dijo, usted no parece psicólogo social. Dije, ¿por qué? A usted le gusta vestirse bien. Dejé la conversación ahí. Bueno, pero por muy anecdótica que sea la conferencia, estoy hablando en serio. Entonces, en ese contexto de la polisemia, cuando empecé mi vida profesional a ser profesor, que tuve la suerte de empezar muy joven, cosa que hoy en día los colegas no tienen ese privilegio porque las universidades hemos puesto unos estándares que tienen que llegar sabiendo ser profesores, me encargaron un curso llamado Problemas Psicosociales Colombianos. Estaba yo recién graduado, tenía 25 años, en el ímpetu de que vamos a cambiar esta vaina, recién leído Martín Baró, maravilloso. Denme cuál es el sílabus del programa. Los problemas psicosociales colombianos eran estos: drogadicción, prostitución, delincuencia, pobreza. ¿Son problemas psicosociales? Además, ¿qué entendemos por psicosociales? Esa es otra palabrita bien complicada. Con un colega de la Universidad en Cali acabamos de publicar un artículo en Diversidades Psicológicas donde encontramos 97 acepciones en Colombia de la categoría psicosocial. Entonces ya me dirán por qué no funcionan las intervenciones, porque no hay indicadores de evaluación claros. Y eso es política pública. Más adelante tiraré piedras sobre eso. Entonces, ¿el problema son los problemas psicosociales o una lectura psicosocial a problemas? A mí me parece que hay un desfase en homologar el problema psicosocial con la categoría de la psicología social. Estos no son problemas. Yo le puedo decir a un artista plástico, ¿usted cómo trabajaría la drogadicción? Le puedo preguntar al sociólogo cómo trabajar la drogadicción. Le puedo preguntar al economista cómo trabajarlo. Pero es que los psicólogos en general, no solo los sociales, hemos secuestrado categorías creyendo que son nuestras. Las categorías nuestras son las categorías teóricas, que cada vez están más difuminadas en lo interdisciplinar. Pero los problemas no son nuestros. No son nuestros. Pero lo que quiero llamar la atención con esto es que cuando hablamos de problemas psicosociales, lo que estamos hablando es de un uso de la psicología social bastante cotidiano, bastante informal, porque en Colombia también hasta hace muy poco
hay un grupo grande de personas formadas en psicología social. Antes era muy poca gente, muy poca gente. Entonces también esto es consecuencia de la colonización, voy a decirlo de esa manera un poco extraña, de la colonización de una categoría por parte de quien no conocía la categoría, por puro sentido común, que hay veces funciona y hay veces no. Entonces, este problema de los psicosociales, y lo psicosocial es un problema realmente serio en Colombia. Lo de lo psicosocial lo voy a dejar aquí simplemente cerrado, porque no voy a tener más adelante para eso. Es, Nelson, ¿usted qué entiende por psicosocial? Todas las categorías de la psicología social, nada más. Eso es todo. Pero ¿por qué tan limitado, tan obtuso, tan tradicional? ¿Cómo más? Es que lo psicosocial es la relación de lo psicológico y lo social, de lo individual y lo social. Eso hoy en día lo trabaja el antropólogo, lo trabaja el sociólogo, lo trabaja el economista. Una precisión por lo menos mínima para dar cuenta de algún tipo de indicadores debemos proponer, así nos pongamos de acuerdo luego en otro tipo de cosas. Yo estoy en esa idea, pero muy básica, hay más cosas que las podemos discutir. Bien. Entonces, señalo que los problemas que atienden las ciencias sociales no nos pertenecen, ¿vale? Y lo que tenemos que mirar con ellos, o hacia ellos, es a partir de lecturas epistemológicas precisas, específicas, que nos permitan hacer algún tipo de análisis. Entonces, yo puedo mirar totalmente de acuerdo el problema de la drogadicción, la prostitución, la violencia, desde la psicología social. Pero desde la psicología social también puedo mirar el amor, la sexualidad. Eso no le corresponde solamente al educativo o al clínico. Todos podemos tener una gran cantidad de problemas que queremos atender desde marcos teóricos particulares. El llamado es, ¿cuáles son nuestros marcos teóricos y si los conocemos? Bueno. Entonces, lo enunciado, me voy a ir permitiendo leer la diapositiva en parte, pone en evidencia el peso de la polisemia de la categoría social, y que lo social en psicología social no es social. De ahí voy explicando de alguna manera el título. El uso generalizado de la categoría tiene más fuerza que su uso conceptual. Es decir, el sentido común ha posicionado el sentido de lo social como apellido en psicología mucho más allá del trabajo que hayamos podido hacer los psicólogos sociales. Y esa es una consecuencia que tenemos que asumir, pero que también tenemos que responder a la altura de las circunstancias, como si fuéramos los cardiólogos que vamos a operar con la total rigurosidad del caso. Y entonces, lo que les digo acá, la inercia discursivo-teórica del compromiso social de la psicología, y en particular de algunos usos y prácticas llamadas psicología social, heredadas de los 70s y de los 80s, que no está mal, ¿vale? No puede inducirnos a un conjunto de acciones que en nombre de la disciplina sean acciones ciudadanas sin referencia a las disciplinas. Yo no estoy para nada en desacuerdo, al contrario, muy de acuerdo en que los psicólogos como ciudadanos tengamos compromisos políticos, compromisos sociales, totalmente de acuerdo. Pero otra cosa es decir que como yo soy psicólogo y tengo compromisos sociales, soy psicólogo social. Qué pena, pero no. Si yo digo que soy psicólogo social, muéstreme sus credenciales teóricas, no de formación, teóricas por lo menos. Pero es que está haciendo carrera que el psicólogo comprometido social o políticamente es psicólogo social o psicólogo político, bien porque la persona lo dice o bien porque los que están a su alrededor lo dicen, porque es que los que se dedican a eso son psicólogos sociales, que esa es la otra expresión. Esos temas le corresponden a ustedes que se dedican a eso, me lo han dicho muchas veces. Ah, usted es psicólogo social, ¿cierto? Y usted que trabaja en lo de la guerra, ¿no es cierto? Que sí, no es lo que trabajan ustedes. Nuevamente un problema que no tiene que ver con nosotros, pero sí puede ser con nosotros visto desde la teoría. Bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es parte de la conclusión? Que el uso de la categoría de lo social en psicología es como la cinta de Moebius. ¿Sí la conocen? Sí, es esa cinta que si uno pliega un papel, es esta, en algunas partes queda interna y en otras partes queda externa y siempre está por la misma cara. Es decir, estamos jugando un pleonasmo o un Moebius con la psicología social, que la psicología social se dedica a atender problemas sociales, que la psicología social tiene que ser pertinente y de ahí no sale. Es decir, le dimos ahora la espalda a la Torre de Marfil.
No hay puentes. No hay puentes. Entonces, por eso llamo que estamos como en un círculo sin salida, el pez que se muerde la cola, en un sistema nocional cerrado. Y aquí hablo mucho más bien de la práctica que de lo que académicamente uno podría llegar a definir, de una psicología social alejada de sí misma, es decir, de sus referentes conceptuales e históricos, y reactiva siempre que es llamada a dar cuenta de sus categorías. No, es que la psicología social, si no se compromete, no es psicología social. Un día un profesor de aquí de Bogotá, en un escenario bastante institucional de la red de investigadores de Scofapsi, nos dijo: es que ustedes no me consideran a mí psicólogo social latinoamericano porque hago psicología social experimental y no hago psicología desde Martín Baró y desde la hermenéutica. Yo tengo pasaporte colombiano, soy latinoamericano, yo hago psicología social latinoamericana. Que no salga a manifestarme a las calles no quiere decir que no lo sea. Varillazo duro. Es decir, los psicólogos sociales que hablamos de inclusión, de no manejar la exclusión, en nuestros ejercicios de poder manejamos unas exclusiones durísimas a quienes no comparten nuestras verdades, cuando decimos que no hay verdad y que todos son saberes compartidos populares. Eso es lo que estoy llamando la atención. Lo que estoy diciendo va a sonar muy fuerte, yo no sé si quede con amigos en el gremio después de hoy, pero bueno, ¿vale? Entonces ese profesor nos lo decía: es que yo hago psicología social experimental, no soy psicólogo latinoamericano, a la usanza de ustedes. Varillazo duro, durísimo. Entonces sería un error suponer que todas las prácticas de la psicología social participan de esta dinámica. Bien, entonces vamos a mirar 4 condiciones en esa lógica de cinta de Moebius, que son condiciones que han institucionalizado esa forma de ver la psicología social. Lo primero, los programas de psicología. He tenido la oportunidad de conocer muchos programas de psicología por la confianza que ha tenido el ministerio o por escuchar colegas. Un elemento común, no generalizado, común, es que la psicología social está al final de todo cuando se va al componente aplicado. O hay que hacer prácticas en psicología social. Entonces yo pregunto, ¿dónde hacen las prácticas de psicología social? En los barrios más vulnerables. Y así está diseñado curricularmente en muchos programas de psicología del país, con los pobres, con los desplazados. Yo no digo que no, pero es que, ojo, no es equivalente. ¿Me explico? No es equivalente. Bueno, entonces, uno de los problemas de la cinta de Moebius radica en quienes administramos los pensum y los diseños curriculares en las facultades, que no hemos comprendido, porque seguramente no tenemos colegas en la formación disciplinar de la psicología social, que la psicología social hace parte del ciclo básico, de la misma forma que la psicología del desarrollo, de la misma forma que percepción, que memoria, que aprendizaje, que no sirven para nada excepto que uno se pregunte para qué, y que luego con eso lo puedo llevar a otros escenarios. Entonces, el primer problema de la configuración de la cinta de Moebius somos los programas de psicología. Segundo, los escenarios en los que debe trabajar la psicología social. Ese es el otro problema. Entonces, si es Bogotá, pues trabajemos en Ciudad Bolívar, trabajemos en Usme, trabajemos en Soacha por venir, porque es que donde nos necesitan. Ajá. Y esa foto tampoco es ingenua. En el año 2008, ahí les dejo para que lean eso, yo cuento la anécdota. Se hizo un seminario 2009, en la Bolivariana en Medellín. Y coincidió temporalmente con la Junta Directiva del Banco Interamericano de Desarrollo. La foto es de la sede del Banco Interamericano en Washington. Y me atreví a decir, delante de todos los colegas, que qué bueno fuera que hubiera un psicólogo social comunitario en la Junta Directiva del BID. Pues vaya herejía. ¿Por qué tenemos que estar con los que detentan el poder? Pero, por Dios, no solamente tenemos que aliviar las consecuencias del poder, sino intervenir para que el poder no tenga esas consecuencias. Tomás Ibáñez, un psicólogo español que trabaja en estas lógicas anarquistas, tiene una frase muy interesante sobre el poder, que el poder no siempre destruye. Y hace un juego de palabras muy bonito que es esto: para que el poder pueda, el poder debe poder, y si el poder no puede, no es poder. Le hemos cogido un asco al poder, sin embargo nos consideramos todos Foucaultianos, pero no hemos entendido que todas las relaciones son de poder, pero le tenemos asco al poder. Y no hemos entendido que si somos Foucaultianos, el poder no es estructura ni recurso, sino relación. Pues un poquito más de reflexividad de vuelta a la tuerca y verán que la cosa nos da un giro sencillo. Estoy diciendo cosas obvias, no estoy diciendo cosas rarísimas, solo que políticamente incorrectas. ¿Vale? Entonces, quiero
No hay razón alguna para secuestrar el escenario del trabajo aplicado de la psicología social. No sé si a alguno le suena el nombre de Germán Rey. Germán Rey fue un psicólogo con formación de psicología social que fue gerente, una cosa rarísima, gerente axiológico de la Fundación Social. La Fundación Social es el holding de empresas, en su momento era el quinto, sexto holding de empresas más importantes, bancarias, de televisión, de seguros, en Colombia. Y Germán era el gerente axiológico. ¿Cuál era el papel de Germán como psicólogo? Germán todavía trabaja en donde, no sé dónde estará Germán hoy en día. Pero el papel de Germán era pensar dentro de la Fundación Social que las prácticas empresariales fueran decentes, fueran éticas, fueran dignas. Y le pagaban como gerente axiológico. Entonces cuando me preguntan, ¿se puede vivir bien de la psicología social? Claro que sí, fórmese para eso. Fórmese para eso, es decir. Entonces, no hay que secuestrar los escenarios. Podemos trabajar en cualquier lugar. Entonces, no es porque es que en un lugar donde hay niños en condición de desplazamiento, que es muy importante, o sea, no digo que no. Y estos niños tienen problemas de aprendizaje, entonces eso es un problema de la psicología social. No es un problema de la psicología educativa, de la psicología cognitiva. No es un problema del social. Ah, pero es que es un niño en condición de vulnerabilidad. A ver, ¿qué no ha entendido? No es la vulnerabilidad lo que hace la psicología social. Bueno. Segundo elemento por el cual se configura la cinta de Moebius. Andamos cerrados en la lógica de que hay escenarios de exclusión que son los de la psicología social. Entonces, si no trabajamos con minorías, no vale. Tercero, los temas. Esa es la otra, ¿no? Entonces, pues esto es bastante más obvio. Se deriva del anterior. Y ya lo he venido señalando. Si los psicólogos sociales no trabajamos violencia, pobreza, exclusión, resistencia, no somos psicólogos sociales. ¿Quién dijo? Que son los temas que históricamente, por la condición histórica de Colombia, hemos abordado por ser responsables ciudadano y profesionalmente, perfecto. Pero si a mí me preguntan hoy en día, Nelson, ¿y esos temas qué? Yo en lo personal les digo, estoy que los dejo. Estoy intentando dejarlos. Porque trabajar 20 años alrededor del conflicto armado no ha hecho sino colocarme tristeza, dolor y cargas emocionales muy grandes que no quiero seguir llevando. Creo que la mejor forma de trabajar hoy en día por la paz es trabajar alrededor del amor, hasta de la sexualidad. Ese es otro tema que podríamos conversar. Pero usted es psicólogo social. Por eso... O sea, ¿por qué no puedo ponerme a pensar que las prácticas discursivas configuran también relaciones afectivas y empezar a dar otros giros? Es que, insisto, secuestramos los escenarios y secuestramos los temas. Y los temas no son de psicología social. Y el cuarto punto por el cual se da esta cinta de Moebius, esto ya está dicho, es como el retorno a la psiquiatría. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a permitir... La conferencia la estoy escribiendo, luego se las paso cuando la termine, porque en Semana Santa hubo otras cositas que hacer. Pero este retorno a la psiquiatría a mí me parece que es un asunto que cuando me lo encontré dije, wow, esto es complicado, muy complicado. Y es un ejercicio profesional reflexivo sobre el quehacer y los efectos. Se ha orientado a atender poblaciones minoritarias definidas en perspectivas de Moscovici en relación con el poder, lo cual constituye uno de los posibles proyectos del área. Fantástico. Otra forma de analizar el mismo propósito se desprende del reto legado por Martín Baró cuando señaló la necesidad de desarrollar una psicología que atienda las necesidades de las mayorías populares de América Latina. Esto lo dijo en una conferencia aquí en la Javeriana en el 87, cuando la Javeriana cumplió 25 años de fundada como facultad. La razón es que la mayor parte de la atención psicológica está diseñada para grupos reducidos que pocas veces resultaría pertinente para aquellos que se encuentran en condiciones de pobreza, marginalidad, analfabetismo o desempleo, entre otras condiciones. Considero que desde los 90 la psicología latinoamericana es cada vez más sensible a estos temas y consideraciones gracias a Martín Baró. Sin embargo, hay un efecto poco deseable y es la de este proceso que se desarrolla en paralelo, y es la pertinencia de la psicología, la aparición y posicionamiento de categorías estigmatizantes que reifican aquello que es propósito de transformación. ¿Ustedes recuerdan la antipsiquiatría basaglia de los 60, 70? ¿No? Es decir, vamos a quitarle las categorías al enfermo mental.
Pero resulta que en Colombia los psicólogos sociales hemos construido categorías para mantener unas prácticas de exclusión, los pobres, los desplazados, los reintegrados, los vulnerables, los oprimidos, y creamos una nueva psiquiatría. En lugar de pensar propuestas emancipadoras de verdad, transformadoras, hemos configurado grupos relacionales que no son leídos simétricamente con el resto de la población para generar igualdad. Entonces yo le pregunto a los estudiantes en posgrados, sobre todo en intervención psicosocial, ¿ustedes participarían de las actividades que hacen? Si usted estuviera del otro lado, ¿usted haría lo que usted le propone a la gente que haga? La mayoría decimos no. ¿Eso qué significa? Las prácticas de intervención profesional están sosteniendo la exclusión. Si yo no puedo participar de lo que propongo porque me parece un poco raro, hay algo que no tiene que ver con que yo vea al otro como igual. Es lógico, es que el tema es ese. Entonces, el cuarto llamado de esa cinta de Moebius es a hacerle antipsiquiatría a las prácticas de la psicología social. Porque en Colombia hemos generado esas categorías. Entonces, los temas se están definiendo por un contenido deficitario que no es solamente descriptivo, sino identitario. Una persona que haya tenido afectación por el conflicto armado en Colombia hace 30 años y que hoy en día puede vivir bastante bien, sigue siendo víctima, porque se volvió identidad y no descripción de un acontecimiento. Pero esto sucede solamente en Colombia desde el año 2005 y desde el año 2011 más con la ley de víctimas. No digo que no hay que reconocer la condición de víctima, digo que el enfrascamiento en la categoría de víctima la vuelve identitaria y ciega, y esa categoría de víctima puede ser tan grande como la depresiva. Haz que yo soy. Y estamos buscando transformación. Entonces, la psicología, las prácticas de psicología social en este escenario están generando una serie de consecuencias que son igualitas a las que criticó la antipsiquiatría y que todos nosotros hemos de alguna forma sido bastante afines a ella, y por eso nos hicimos psicólogos sociales, porque es que la estigmatización de la clínica, no, eso no se puede. Esa exclusión de la clínica en las categorías es muy bravo. Pues ya es hora de que nos hagamos una antipsiquiatría en la propia psicología social. Me encontré este graffiti buscando las cosas. Los poetas crean castillos en el aire, los locos los habitan y los psiquiatras cobran la renta. Podemos decir lo mismo de los psicólogos sociales o de cualquier psicólogo. Si nuestras prácticas no consiguen buscar equidad en la dignidad, nuestras prácticas siguen siendo prácticas que fomentan la exclusión. Coloco un ejemplo. Un día estábamos operando un proyecto de Presidencia de la República en Bucaramanga, vivía todavía en Bucaramanga, y era un diplomado para 200 personas, y habíamos hecho un programa en paralelo que permitiera a las personas llevar sus hijos para que pudieran estar mientras en el diplomado. Un sábado había que trabajar todo el día y al mediodía me llaman las dos colegas que estaban trabajando con los niños y me dicen: Nelson, estamos hartas de estos chinos hoy, están inmamables. ¿Los podemos llevar a cine? ¿Hay presupuesto en el proyecto? Sí, claro que sí. Entonces pidan el bus, pero préstenme la plata, el lunes cuadramos, cuando lleguen a la universidad cuadramos. Cuando llegaron al teatro me llaman y me dicen: Nelson, la hay en 2D y 3D, ¿a cuál vamos? A donde usted iría con su novio. Te pillan sencillo lo que son prácticas de inclusión y de exclusión. Luego llegaron, les compramos crispetas, todo como si fueran con su novio. El lunes cuadramos las cuentas. No era un taller, no era nada. Solo sé que estos niños algún día no fueron excluidos de un escenario donde por sus propios medios no hubieran ido, y son ciudadanos diferentes de la ciudad. Eso es ética. Eso es una consideración de la práctica diferente, no una práctica basada en la exclusión. Por eso cuando uno va, que es una paradoja muy grande, uno va muchas veces a las especializaciones o los posgrados en este país, ¿no? Y en las especializaciones y los posgrados dan refrigerios o café muy rico. Y el día que no llega refrigerio, los estudiantes se ponen bravísimos. Estamos pagando por el refrigerio. Bueno, pero esos mismos grupos, resulta que cuando uno comienza la clase con ellos, empiezan a decirle: es que es el colmo que la gente vaya a las capacitaciones solo por el refrigerio. ¿Estamos claros? Si yo presupuesté 5.000 pesos por un refrigerio,
Pues gásteme 5.002 pesos en el refrigerio, invertirlo todo. Es que ¿por qué le tenemos que llenar la barriga a la gente cuando va a los talleres? Les recuerdo que las necesidades psicológicas no son primarias. Pues si la gente va a un taller y le podemos dar un refrigerio chévere, pues chévere. Yo le agradezco a la Universidad de Rosario el café de afuera, pero aquí nadie vino por café, ¿no es cierto? Pueden llevarse los termos. Aquí vinimos fue a intelectualizar el problema ético de la psicología social. Por favor, el problema ético pasa por muchas prácticas de este orden. Bien, entonces, ¿todo esto en qué nos pone? A unas exigencias disciplinares para la psicología. Y pensé mucho en la palabra exigencia. Sí, exigencia. La mayoría de facultades de medicina, y aquí en esta casa hay una facultad de medicina, y de hecho el programa pertenece a la facultad de medicina, son estudiantes que tienen 18 semanas o 20 semanas de formación, para que mínimamente salgan competentes como médicos generales. Los psicólogos estamos en 16, bajando el número de créditos y a 8 semestres. Y después nos preguntamos por qué no lo estamos haciendo bien. Por eso no tenemos a quien recomendar de colegas. ¿Se dan cuenta? Hay que exigirnos, es que esta vaina es simple. Los estudiantes no quieren leer en inglés, no quieren leer 20 páginas, trasnochar, no, pero por favor, es que... ¿Se están graduando al año 10.000 psicólogos? 10.000. La única forma de sobresalir es siendo excelente, no hay de otra. Ahora, ya por 20 años, y aquí Blanca Patricia lo puede decir de muchos más años, con todo el respeto, que la mayoría de los que se gradúan de psicología jamás ejercen. Yo tengo muchos egresados que están dedicados a otras cosas, porque no encontraron trabajo, porque les fue mejor en otra vaina, porque no les interesó, porque se decepcionaron, porque encontraron quien los mantuviera, lo que sea, ¿sí? La mitad no ejerce, pero es que aún así son 5.000 por año. O sea, mientras yo empiezo en primer semestre se han graduado 50.000. Yo soy una hormiga en ese montón. O soy bueno, no hay de otra. ¿Estamos claros? Bueno, entonces, exigencias. ¿Qué es psicología social? Entonces me hacía la pregunta y dije nuevamente, vamos a meter en problemas, pero bueno. Porque ya no está de costumbre definir el objeto de la disciplina porque somos interdisciplinares, pero nadie sabe cómo participo del inter. ¿Sí? Es una pregunta muy moderna en el sentido filosófico y epistemológico, que podría anclar la discusión de esta presentación y a partir de la cual, y aquí también lo puse con alevosía y premeditación, se han impreso miles de páginas, discutido miles de horas y enemistado miles de personas. ¿Vale? El problema de lo enemistado aquí no es que estamos hablando de verdades. Estamos hablando, sí, sabemos un poquito de fundamentación epistemológica, que todas las teorías en ciencias sociales son marcos éticos. Por lo tanto, no hay razón para enemistarse, son posibilidades para que la gente pueda estar bien. ¿Sí? Una vez Telmo Peña, aquí en un seminario en la Santo Tomás sobre clínica, ¿no? Cuando yo era estudiante y existía la primera generación de ANEPSI, en el año 92-93, hicimos un seminario sobre casos clínicos y se hizo en Santo Tomás. Esto estaba repleto, clínica por supuesto, repleto. Entonces nos inventamos un caso de lo más truculento, pues, ¿no? Ausencia infantil, no sé qué, mil cosas. Y la última pregunta que le hicimos, que además invitamos un psicoanalista, un sistémico, un humanista y a Telmo, conductista, ¿no? Entonces la última pregunta es, ¿usted cuál definiría que es la mejor terapia en psicología? Queríamos ver sangre. Claro, uno que ve a sus profesores peleando. La respuesta de Telmo el día de hoy no se me olvida: el que sea la mejor persona. Telmo, que quienes conocemos a Telmo es categorialmente teórico. El que sea la mejor persona. O sea, es un problema finalmente ético. Bien. Entonces, ¿qué más pasa? Aquí voy a hacer un pequeño recorrido muy rápido sobre la historia de la psicología social. Sobre esto sí que hay miles de páginas. Para entender lo social de psicología social. ¿Vale? O sea que lo social no es el haberle dado la espalda a la Torre de Marfil, sino que la palabra social al lado de psicología tiene una historia. Lo primero es que la psicología social pudo iniciar siendo social. Wundt, en su laboratorio de Leipzig,
era fisiólogo, hizo investigación empírica experimental y por eso se le dio el título de fundador científico de la psicología, ¿vale? Pero resulta que la principal obra de Wundt no fue la psicología experimental, cuyo tema central no fue la conducta sino la experiencia. El objeto de la psicología para Wundt fue la experiencia, luego fue la conciencia, luego 30 años después sí fue la conducta con Watson y Pavlov, pero los dos primeros objetos de la psicología fueron experiencia y conciencia. Bueno, Wundt, la obra más voluminosa que hizo fue hasta la psicología de los pueblos, más grande que su psicología experimental sobre la percepción y la introspección. Más grande. ¿Por qué no se conoció? Porque claramente el dispositivo de poder de la ciencia era lo experimental y eso fue lo que se visibilizó. No más. De hecho, no hay casi nada traducido de la psicología de los pueblos a otro idioma que no sea el alemán. Entonces la psicología pudo haber empezado siendo social si los paradigmas hermenéuticos, comprensivos y observacionales hubieran estado en ese momento más reconocidos, sin lo cual Piaget, por ejemplo, no hubiera podido existir. Piaget es la contravía epistemológica de toda psicología. Trabajó con sus hijos y a punta de observación y solo con 2 casos. Pero las observaciones de Piaget son dignas de estudio en investigación cualitativa. La manera de llevar un diario de campo perfecto es el nacimiento de la inteligencia de Piaget. No hay que ir a Falsborda. Piaget mismo lo tiene. Falsborda también. Entonces la psicología pudo iniciar siendo social, primero. Lo segundo, que puede ser psicología social. Lo psicológico no es solo psíquico. Entonces, ¿qué pasó? Las primeras perspectivas en psicología, esas teorías de la introspección, de la experiencia, de la conciencia, de la percepción, eran procesos contenidos internamente en el cuerpo. Contenidos. Entonces, por eso cuando uno estudia en psicología, sensación, percepción, memoria, está estudiando los primeros procesos psicológicos estudiados como objeto de la psicología. Pero cuando los psicólogos empiezan por falsación popperiana, tal cual, a darse cuenta que eso no lo explica todo, comienzan a dar cuenta que hay otro. Y ese otro comienza a explicar problemas de la psicología. Y por eso se empezó a llamar social, con categorías como estereotipos, prejuicios, esquemas, actitudes, pero no porque estuviéramos pensando en el marginado de Ciudad Bolívar, porque estábamos pensando que el fenómeno psicológico se configura en la relación. Y ojo con lo que estoy diciendo, que la frase es muy sutil, se configura en la relación el fenómeno psicológico, ¿vale? Entonces, ese es el origen inicial de la categoría psicología social, de una configuración del fenómeno psicológico en la relación. Hay un tercero, y es el individuo se configura o está en la relación. Aquí me pisé la trampa. Una tercera parte mucho más posterior, mucho más adelante, posterior al postestructuralismo, es que la configuración de lo psicológico no es la relación, sino es el individuo el que se configura en lo relacional. Entonces, eso que nos interesa de individualidad, de persona, es la relación la que lo configura. Y esto es una perspectiva postestructuralista. Total. Entonces ya el problema, miren cómo nos hemos desplazado de lo interior, con el que arrancó Wundt, a la configuración relacional de lo interior, a decir que el individuo se configura en relación, y esa es otra cosa. Ya estamos en un tercer momento en el cual el apellido psicología social tiene otra forma de ser o otra forma de existir. Y dense cuenta que históricamente aquí he barrido 100 años y en ningún momento he hablado de la intervención social, de la psicología social. ¿Sí soy claro? Entonces, estas exigencias lo que pretendo es cortar la cinta de Moebius y ponerla a dialogar con otra cosa. Y lo más contemporáneo es la emergencia de la subjetividad, que nuevamente es una categoría, es lo que yo estoy trabajando en este momento a fondo, pero que nuevamente es una categoría que todo el mundo utiliza pero que nadie sabe definir. No está definida. Un día conversando con un profesor español en Chile, en medio de un congreso, dijo: es que ustedes aquí en Latinoamérica hablan de subjetividad para cualquier cosa, pero nadie me ha sabido explicar qué es. Porque todo es subjetivo. No subjetivo en el plano epistemológico, subjetivo en términos de la reivindicación de lo individual. Entonces, esa es su subjetividad. Y la subjetividad es un entramado de relaciones simbólicas. Pero explíquelo. Dé cuenta de.
¿Cómo se configura? ¿Eso qué es? ¿Por qué decimos que eso es individualidad? ¿Por qué eso es psicología? Yo particularmente la apuesta que tengo en la línea de investigación es pensar que la subjetividad es el nuevo concepto central de la psicología desde lo relacional. Pero estamos trabajando en eso. El laboratorio está en producción. Entonces, con esos 4 momentos históricos, dense cuenta de que el apellido social de la psicología es diferente al de las prácticas que nos muestra la cinta de Moebius, proveniente de los currículos, proveniente de los escenarios, proveniente de los temas y provenientes de la nueva psiquiatría. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué entendemos por psicología social? ¿Qué hice? Cogí 7 manuales, fui a mi biblioteca, cogí 7 libros de psicología social. 7 libros. Estos libros. Hubiera podido meter más, pero eran las 11 de la noche del lunes. ¿Sí? Pero para cuando termine el texto, se les prometo, con unos 14, 15 textos podemos meter. ¿Vale? Y mire los índices de esos libros que se llaman psicología social. Los índices. Nada más. Solo los índices. Yo le digo a los estudiantes, están en posgrado sobre todo, vayan a la biblioteca y saquen cualquier libro de psicología social y díganme dónde dice que el propósito de la psicología social es transformar la realidad. Excepto un pequeño capítulo que se llame psicología social aplicada. En lo que estoy de acuerdo. En lo que estoy de acuerdo. Miren el listado tan amplio de temas. Aquí va a pasar muy rápidamente, que esto lo pueden ver. ¿Sí? Y aquí, en la tabla, lo que tenemos son en qué y en cuántos libros aparecen. Sin lugar a duda, la categoría estrella es actitudes. Porque la actitud es una categoría muy fuerte, al punto que es una categoría sobre la cual se sigue investigando profusamente a nivel mundial. La revista de mayor periodicidad de la APA es una revista de psicología social, pero individualista, que es el Journal of Personality and Social Psychology. Mensualmente se publica desde hace más de 70 años. Y este journal de la APA mantiene en la primera parte siempre una sección fija sobre estudios de actitudes. La seducción de la categoría de actitud es que es afectiva, comportamental y cognoscitiva. Entonces hay quienes dicen que es la categoría de la psicología. ¿Sí? Esa fue la discusión de los 80, 70, de cuál era la categoría. Luego dijeron que eran las representaciones sociales. Y hemos pasado por un montón de cosas. No importa cuál sea, porque yo creo que no es problema definir cuál sea, sino qué hay. Y aquí tenemos temas. ¿Sí? Quiero llamar la atención que el 3 y el 5 son Martín Baró. El 3 y el 5 son Martín Baró, Psicología Social Latinoamericana, y el último también es de unos colegas argentinos. Porque es que a veces pensamos que es que Martín Baró hizo una psicología muy distinta. Psicología social, Martín Baró propuso algunas cosas distintas, sí, pero los manuales de psicología social de Martín Baró son los temas de cualquier manual de psicología social con ejemplos latinoamericanos. ¿Qué hizo diferente Martín Baró? Proponer el trauma psicosocial, proponer el compromiso político de la psicología, es decir, 3, 4 cosas distintas, totalmente de acuerdo. Y este año que el 17 de noviembre conmemoramos los 30 años del asesinato, pues por supuesto, es decir, eso no tiene problema. Pero Martín Baró es mucho más que acción social, muchísimo más. Yo de hecho trabajo los cursos de psicología social con los libros de Martín Baró, son buenísimos, explica muy bien las cosas. El 3 y el 5 son Martín Baró. Entonces, miremos temas. ¿Sí? Aquí no se alcanza a ver el último. Etología y psicología social, ahí en un manual. Los animales. Ustedes supieran. Que hay mucha cosa por estudiar desde la etología. Porque sería lo que, si estudiamos etología, yo tengo la idea de que si estudiamos etología vamos a entender finalmente lo estrictamente humano. Pero bueno. Y lo último, pues aparecen acá otros temas. Me llama la atención que el último es el manual de unos colegas argentinos, y pues aparecen otros temas que comienzan a hacer carrera, pues también como psicología política. Bien. Para terminar, y ser muy justos con el tiempo, 3 consideraciones finales. La primera,
¿Por qué la psicología social no es social? Porque no sirve para nada. Porque el apellido social de la psicología no proviene de su compromiso social o político. El apellido social de la psicología deviene del debate interior acerca del objeto de la configuración de lo psicológico. Entonces lo social explica la configuración. Luego, que los psicólogos sociales, junto con cualquier otro psicólogo, pueda tener compromisos políticos y sociales a partir de su marco teórico, bienvenido. Pero por favor, quítenos a los psicólogos sociales la responsabilidad de cambiar este país. O sea, qué pena, pero renuncio. ¿Vale? Segundo, principio ético para la profesionalización, que es el apellido del nombre de la conferencia. Es sencillo. Si no sabemos la teoría de la psicología social, estaremos fallando al primer principio ético de la profesionalización. Miren, en este país se ha invertido miles de millones de pesos en intervención psicosocial. ¿Qué ha cambiado este país? Ha cambiado en la empleabilidad de los psicólogos, que tienen posibilidad de llevar mercado a su casa, lo cual es fantástico. Pero ¿cuál es el problema de los proyectos de intervención psicosocial? Que lo psicosocial, como es cualquier cosa, no es una categoría que tenga indicadores de evaluación de impacto. Y no estoy hablando, que también ese es otro debate, porque entonces se me puede señalar de que estoy hablando de prácticas basadas en evidencia. No, no estoy hablando de prácticas basadas en evidencia. Estoy hablando que si hago una intervención psicosocial, por lo menos yo pueda decir, oiga, eso tiene que ver con un problema de actitudes, las actitudes son esto, ¿cómo intervienen en actitudes? Así. Este es un problema de influencia grupal, la influencia grupal ha sido estudiada de esta manera, por lo tanto, la intervención puede ser así. Este es un problema de percepción grupal, los grupos tienen intragrupos, extragrupos, las categorías de Tagfel. ¿Me explico lo que quiero decir? La ética de la profesionalización de la psicología social es saber psicología social, no tener un principio altruista de trabajo con la gente. Eso lo puede hacer cualquiera y a veces mejor que nosotros. Hay un principio que ha venido haciendo carrera y es: ante todo no hagas daño. Hay veces que es mejor dejar así. Acción sin daño. ¿Vale? Pero la otra paradoja de esto, listo, no sabemos psicología social, pero entonces los estudiantes me dicen a veces de posgrados. No, es que nosotros estamos trabajando es en el contexto y en el conocimiento situado, en los saberes populares en nuestro país. Ok. He recogido más de 200 o 300 mapas. Llego a clase, entonces nos interesa el contexto. Sí, el profe nos duele Colombia. Este país está llevado. Este mundo globalizado. Listo, ok. Te llevo mapas mudos. Un mapa mudo. Entonces antes de pasar los mapas les digo 5 lugares del mundo a los que usted quiera ir. Y les paso un mapa mundi mudo. Ahora trace la ruta. Nadie sabe para dónde va. No, quiero conocer Nueva York, quiero conocer Pekín, quiero conocer Bangladesh. Con el mapa, no, pero esto es el mundo, no es Colombia, listo. Mapa mudo de Colombia, capitales y departamentos, llénenlo. Tampoco. Alguien me colocó alguna vez en Caquetá a Chocó. Sí, pero les puedo apostar que si paso el mapa aquí pasarían cosas parecidísimas. ¿Sí? Y hablamos de que tenemos que hacer un trabajo en contexto. No conocemos el contexto. Hay que conocer este país a fondo, políticamente. Sin mentiras, ¿vale? Sin mentiras, que el discurso sea coherente con prácticas. Entonces, este principio ético para la profesionalización es, lo decía también Astrid, una formación ciudadana muy grande, pero ante todo una formación teórica. La debilidad de la formación teórica es lo que nos pone en aprietos en la conversación del almuerzo familiar del domingo. Porque el problema de la psicología o de las ciencias sociales es que hablamos de temas de los cuales todo el mundo sabe. Pero si no tenemos una formación conceptual diferente, va a ser muy fregado. Total, con formación teórica terminaremos diciendo ustedes no entienden de esto, pero... pero por lo menos uno tener algo de dónde agarrarse diferente. Y lo tercero que voy a decir, aquí me van a tirar más piedra todavía, y sobre todo quienes me han escuchado sabrán que esto lo voy a decir en contra de mí mismo en tiempos pasados, y es esto: certificación para el ejercicio de la psicología social. En Colombia he venido haciendo carrera que los clínicos tienen que certificarse, claro, son gente que hace cosas muy serias.
creo que llegó el momento de plantearnos que no es un problema de certificar la clínica, sino a todas las áreas de la psicología. ¿Cómo lo vamos a hacer? No tengo ni idea, porque eso tiene un juego de poder enorme, que prescribe lo bueno y lo malo, lo humano y lo divino. Para mí, esa certificación tiene que ser fundamentalmente una profundización en la formación teórica. Me encontraba con una colega hace 3 semanas en Bucaramanga que trabaja en psicología de las organizaciones, formada en el London School Economics, unas vainas de toma de decisiones bacanísimas. Me dicen, Nelson, yo llego a trabajar a una empresa y me dicen, es que esos colegas suyos que vienen aquí a hacer talleres y salen y se van y no tienen en cuenta nada. Y la pregunta que me dijo fue directa: ¿el colegio no ha pensado en certificar la práctica de la organizacional? Pero ante todo lo que está pasando, qué pena con los colegas clínicos, no son los únicos que tienen responsabilidad en su práctica profesional, aunque es gente seria, sin lugar a dudas. ¿Sí? Pero creo que llegó la hora de pensar la certificación para todas las áreas profesionales de la psicología. ¿Cómo? No sé. Y como lo digo, esto va en contra de cosas que he dicho públicamente en otros momentos. Pero es que ya me preocupa. Me preocupa por muchísimas razones. ¿Vale? Entonces, con esos 3 elementos que acabo de señalar, que la psicología social es teórica, lo segundo, que hay que saber la teoría, y lo tercero, si no queremos certificación, pues hagamos las cosas bien, pero eventualmente va a ser una salida para regular muchas cosas en este país de prácticas equivocadas. Y no tiene que ser solo algo coercitivo, solo algo que sea muy, muy formativo, es decir, tenemos que hacer algo creativo que promueva. Sobre esas lógicas, justamente es que entonces termino señalando que la psicología no es social y que la formación creo que es el principio ético principal para una adecuada profesionalización. Muchísimas gracias.